una, dos, así que yo creo que vamos a esperar 1 o 2 minutitos para dar inicio a la presentación del día. Hoy estás con el micrófono silenciado, Sí, Mirta. Ahí sí, sí. ahí sí. Bueno, entonces, el tema que vamos a revisar hoy es el manejo de pubertad precoz en el síndrome de McCune-Albright. Vamos a comenzar con nuestro caso clínico. Se trata de una paciente actualmente de 7 años, 6 meses, pero que consultó en la primera evaluación cuando tenía 5 años, 11 meses. Dentro de su historia clínica es una paciente sin antecedentes mórbidos ni familiares de importancia, inicia telárquica de los 5 años, 6 meses, fluctuante, mayor a derecha, sin olor a apocrino, sin vello axilar ni púbico y sin signo de estrogenización genital. Al examen físico de su primera consulta, cuando tenía 5 años, 11 meses, presentaba una mama de Tanner 1 a izquierda, Tanner 2 residual a derecha, sin signo de estrogenización genital, un vello púbico que estaba en Tanner 1, y presentaba una mancha café con leche en la cara interna del mundo izquierdo, que vamos a ver en una diapositiva más adelante, de tamaño de 15 por 10 centímetros, irregular. Se comenzó el estudio inicial en esta paciente con los exámenes que se detallan en esta tabla y luego el seguimiento clínico y también de exámenes de laboratorio e imagenológico. Destaca así mencionar que la paciente se perdió del seguimiento entre junio del 2021 y septiembre de 2022, pero al momento del ingreso, sus exámenes iniciales destacaba un estradiol en rango prepuberal, una LH negativa para activación del eje hipotálamo hipófisis-gonadal, tenía una 17 hidroxiprogesterona normal, y en la ecografía pélvica, radiografía de la ósea, habían hallazgos importantes. La ecografía pélvica mostraba un útero de 3,5 centímetros, que no tenía línea endometrial, unos ovarios aumentados de volumen, con un ovario derecho de 6,7 centímetros, un ovario izquierdo de 4,8 cc, y no había masa pélvica ni masas ováricas. En la radiografía de la ósea, presentó en ese momento inicial una edad cronológica, tenía 5 años, 7 meses, para una edad ósea de 7 años con 4 meses. En el seguimiento, haciendo la salvedad que se perdió por un poco más de un año, vemos que los niveles de estradiol se hicieron detectables de forma sucesiva. Al control de junio de 2021 tenía 10 picogramos por ml, al control de septiembre de este año 11,8 picogramos por ml, y al control de octubre de este año presentaba 20 picogramos por ml. Por su parte, se hizo posteriormente test de LH-RH, tanto en septiembre de 2021 como ahora, perdón, en junio de 2021 como en septiembre de este año, y nunca ha salido positivo para activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. La ecografía pélvica mantiene un útero aumentado de tamaño, actualmente tiene un útero de 4,4 centímetros, sin línea endometrial, y los ovarios, tanto derecho como izquierdo, se mantienen con un volumen aumentado, actualmente de 6 cc. No hay masas pélvicas. Y lo que llama la atención es en la radiografía de edad ósea, un adelanto progresivo de la edad ósea. Actualmente la paciente en su último control tenía una edad cronológica de 7 años, 4 meses, con una edad ósea de 11 años. Y actualmente su examen físico es una mama Tanner 1 a izquierda, Tanner 3 a derecha, tiene vello púbico Tanner 2 y no hay signos de estrogenización genital. Entonces, en el fondo, resumiendo, se trata de una paciente con telarquía fluctuante, con adelanto progresivo de la edad ósea, una mancha café con leche que está en el mundo izquierdo, y con mediciones de LH y test de LH-RH negativo para activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. En esta diapositiva vemos primero una curva CDC, donde se aprecia que la velocidad de crecimiento de la paciente se ha mantenido estable. Sin embargo, el adelanto de la edad ósea es progresivo, cada vez mayor diferencia entre su edad ósea y edad cronológica. Y a la derecha se ve la mancha café con leche de tamaño 10x5, bordes irregulares, foto autorizada por los padres de la paciente. Y acá les muestro otra forma de graficar como el impacto, o más bien visualmente, cómo se ve la velocidad de crecimiento de la paciente, su adelanto significativo de la edad ósea, y cómo esto, si bien no hay un método estandarizado para predecir la talla adulta, con este método de Bone Expert vemos que la paciente presenta una talla objetivo genética de 1,58.7, más o menos 4,3 centímetros, pero si ajustamos por su radiografía de edad ósea y por la talla parental, nos baja esa proyección a 1,52.9, más o menos 2,4 centímetros.
Por lo tanto, como la paciente tiene, se plantea la pubertad precoz periférica, se realizó estudio para descartar las otras causas. Dentro de esos estudios complementarios destacan marcadores tumorales negativos, como la alfa-fetoproteína, la beta-HCG. Tiene también, ante el tratamiento de un síndrome de Michael-Ullrich, una ecotomografía tiroidea que está normal, y tiene pendiente la realización de un scintigrama óseo. Pero destaca sí que la paciente no tiene signos clínicos ni de displasia fibrosa, ni malformaciones como óseas evidentes, ni tampoco dolores óseos. Entonces, en base a este caso clínico, vamos a revisar cuál es el tratamiento del síndrome de Michael-Ullrich en pubertad precoz periférica, tanto en niñas como en niños, y por lo tanto ese va a ser el objetivo de nuestra presentación, y para eso vamos a hablar primero de la definición. Luego, cómo se presenta la pubertad precoz en el síndrome de Michael-Ullrich, pubertad precoz y otras endocrinopatías, cómo es el tratamiento, cómo se hace el seguimiento en nuestros pacientes y conclusiones finales. Entonces, en cuanto a la definición, el síndrome se caracteriza por displasia fibrosa ósea, manchas café con leche y una hiperfunción endocrina. Es una mutación post-zigótica activadora del gen GNAS que se ubica en el brazo largo del cromosoma 20, que codifica para la proteína G asociado a AMP cíclico, que es la GA-alfa. Dicha proteína es una subunidad de la proteína G con función estimuladora que se expresa en forma ubicua y cuya función es activar la adenilato ciclasa para generar el AMP cíclico. Esta mutación provoca un aumento en la señalización de la proteína GA-alfa y en consecuencia un aumento de la función de la glicoproteína. Es una proteína que está ubicua, por lo que pueden verse afectados distintos tejidos y órganos. La prevalencia del síndrome de Michael-Ullrich es de 1 en 100.000 a 1 en 1.000.000 de casos y afecta a ambos sexos por igual, sin diferencia entre etnias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, nos vamos a centrar solo en las manifestaciones endocrinológicas. De estas, la más frecuente es la pubertad precoz independiente de gonadotrofinas, es decir, una pubertad precoz periférica, que se presenta en el 85% de los casos de las niñas y hasta en un 10% de los casos de los niños. En el caso de las mujeres ocurre secundario a la formación de quistes ováricos funcionales y en el caso de los hombres a una producción autónoma de testosterona. Otra alteración endocrinológica es la alteración en la función tiroidea. Pueden ocurrir, o sea, estos pacientes pueden presentar lesiones quísticas o sólidas, se presenta en un 10 a un 30% de los pacientes con síndrome de Michael-Ullrich y se debe a una mayor conversión de T4 a T3, entre otros mecanismos involucrados. Una tercera endocrinopatía es el exceso de la producción de hormonas de crecimiento, que se va a traducir con un aumento en la velocidad de crecimiento, acromegalia, gigantismo, y un 80% de estos pacientes pueden presentar hiperprolactinemia. Debe hacerse el diagnóstico diferencial con las dos endocrinopatías anteriores, como con el hipertiroidismo y la pubertad precoz, en los casos de que se presente solo con aumento de la velocidad de crecimiento. Una cuarta endocrinopatía es la pérdida de fosfato mediada por factor de crecimiento fibroelástico 23. Existe un aumento en la producción de FGF23 por los tejidos que presentan displasia fibrosa, por lo tanto se reconoce como un marcador de severidad de la enfermedad. Se presenta con fosfaturia y con o sin hipofosfatemia. Y por último, el hipercortisolismo neonatal se debe a una producción exagerada de cortisol desde la glándula suprarrenal, puede tener una presentación muy severa en el periodo neonatal, pudiendo desencadenar incluso la muerte. Entonces, ahora ya yendo de lleno al tratamiento de la pubertad precoz periférica, acá una tabla de resumen de las distintas opciones de tratamiento que tenemos, tanto en niñas como en niños, y el desglose de la tabla lo vamos a hacer en la presentación, pero lo importante es que como objetivo de nuestro tratamiento lo que queremos es evitar el adelanto progresivo de la edad ósea para no comprometer la talla adulta, y ya como un objetivo más secundario que hay que evaluar caso a caso, por ejemplo, en el caso de la niña, interrumpir el sangrado uterino. ¿Por qué no siempre? Porque muchas veces el sangrado es inconstante, irregular, por lo que no es el objetivo como inicial primario. Entonces, la pubertad precoz periférica, en síndrome de Michael-Ullrich en niñas, es la alteración más frecuente en el fondo, dijimos un porcentaje mucho más frecuente que los varones, y la pubertad se desencadena de forma autónoma sin activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. El proceso se desencadena con la formación de quistes ováricos recurrentes que van a llevar a una producción intermitente de estrógenos, y esa producción intermitente de estrógenos es la responsable de que aparezca botón mamario,
que se acelere la velocidad de crecimiento y que también tengamos sangrado vaginal intermitente en las pacientes. Y este sangrado suele ser indoloro. Como es un tumor funcional intermitente, va a existir también intermitencia en su funcionalidad, por lo tanto, los niveles de estrógenos van a alternar entre niveles prepuberales y niveles puberales, que son 2 a 3 veces su valor basal, y por lo tanto, la manifestación clínica tampoco va a ser constante ni progresiva, sino que va a depender como de esta funcionalidad de los quistes ováricos. Estos quistes ováricos se ha visto que pueden progresar, o sea, pueden mantenerse hasta la edad adulta, y en estos casos la manifestación clínica va a ser con irregularidad menstrual y también con infertilidad. En cuanto a las opciones terapéuticas que tenemos, está el primer grupo de fármacos, que son los inhibidores de aromatasa. Sabemos que los estrógenos naturales se forman a partir de los andrógenos, androstenediona o testosterona, por acción de las enzimas aromatasa. Entonces, este grupo de fármacos, los inhibidores de aromatasa, se unen a la subunidad citocromo P450 de forma reversible, evitando la conversión de andrógenos a los estrógenos y por lo tanto disminuyendo los niveles de estrógenos circulantes, que son los responsables de las manifestaciones clínicas que tienen nuestros pacientes. Existen inhibidores de aromatasa de primera generación, segunda generación y tercera generación. Dentro de los fármacos de primera generación está la testolactona. La testolactona se evaluó en un estudio publicado en 1993 en 12 niñas por un seguimiento de 3 años y se vio que no mejoraba la talla final y no disminuía la aceleración de la edad, o sea que era nuestro objetivo primario. Y presentaba además frecuente activación central o secundaria de la pubertad, por lo tanto no nos sirve en niñas para manejo de la pubertad precoz periférica. Medicamento de segunda generación, también inhibidor de aromatasa, está el Fadrozol. El Fadrozol se evaluó en un estudio publicado en el 2003, involucró a 16 niñas por un seguimiento que incluyó 2 a 3 años, y se vio que tampoco bloqueaba la síntesis de los estrógenos, y además tenía efectos adversos como el dolor abdominal, pero también efectos adversos más significativos como inhibir la síntesis de cortisol y de aldosterona. Así que tampoco se recomienda en el manejo de la pubertad precoz periférica en niñas con síndrome de Mayo-Norberg. Los inhibidores de aromatasa de tercera generación son los que actualmente se usan, y el que es el principal, con más evidencia demostrada, es el letrozol. El letrozol se usa, bueno, en este estudio publicado en el 2007 se evaluó su uso en dosis de 1,5 a 2 miligramos por metro cuadrado por día. Este primer estudio fue un estudio de 9 casos por un seguimiento, y se hizo un seguimiento de 1 a 3 años, y se vio que disminuía de forma significativa el sangrado vaginal, la desaceleración de la velocidad de crecimiento y también la edad ósea. En esta primera instancia, en el 2007, se vio que como efecto secundario presentaban aumento en el tamaño ovárico e incremento también de los quistes ováricos. De hecho, de las 9 niñas que ellos presentaron en su publicación, una niña, por el secundario de este crecimiento del quiste ovárico, presentó torsión del mismo. Posteriormente, en un estudio retrospectivo realizado en el año 2015, se evaluó a 28 mujeres que recibieron manejo con letrozol, con una duración del tratamiento de 4,1 más o menos 2,6 años y un periodo de seguimiento mayor que fue de 6 más o menos 3 años, vieron las mismas conclusiones del estudio previo del 2007, que lograba una disminución significativa en el incremento de la edad ósea y que lograba una disminución significativa de la velocidad de crecimiento. Hasta ahí nada nuevo, pero lo que agrega este estudio es que el volumen uterino y el tamaño ovárico, que en el estudio de 2007 se habían visto afectados, en esta segunda publicación no hubo diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, no presentaría este efecto adverso este medicamento que es el letrozol, que es el que actualmente utilizamos como de primera línea. Existe otro inhibidor de aromatasa de tercera generación, que es anastrozol. Este medicamento se evaluó en una publicación realizada en el 2008, un estudio que involucró a 28 niñas, se siguieron por 1 año, y la verdad es que fue ineficaz para nuestros objetivos, que son tener un impacto significativo en la aceleración de la edad ósea y por lo tanto velocidad de crecimiento, y tampoco evitaba el sangrado vaginal. Esto fue publicado en el 2008, posteriormente en el 2012, Alves y colaboradores publicaron un reporte de casos, que fue solamente de una niña, y en este reporte de casos ellos vieron que el anastrozol suprimía el crecimiento mamario, normalizaba la velocidad de crecimiento, normalizaba los niveles de estradiol
y presentaban los pacientes disminución de los quistes ováricos. Pero la verdad es que no se pueden extrapolar estas conclusiones como a la población en general, o sea, a toda la población con pubertad precoz periférica y síndrome de McCune-Albright, ya que es solo un reporte de casos, se requiere como mayor estudio. Así que actualmente en la literatura lo presentan como un medicamento con un beneficio parcial y que requiere mayor estudio. Ahora ya salimos de los inhibidores de aromatasa, pasamos a otro grupo farmacológico que es el bloqueador del receptor de estrógeno. Acá nuestro representante es el tamoxifeno. El tamoxifeno se evaluó usándolo a una dosis de 20 miligramos por día en un estudio publicado en el 2003, un estudio que involucró a 28 niñas con una duración de 1 año y se vio que tenía una disminución significativa del sangrado vaginal, una desaceleración de la velocidad de crecimiento y de la maduración ósea. Como efecto adverso, sí, ellos reportaron aumento en el tamaño uterino y también en el tamaño del ovario durante el periodo de tratamiento. Posteriormente, en el 2015, se publicó un estudio retrospectivo también sobre el tamoxifeno, donde se concluyó que, o sea, en el fondo en este estudio se evaluó a 9 niñas con síndrome de McCune-Albright y pubertad precoz periférica tratadas con tamoxifeno y se siguieron por un periodo también mayor de tiempo en comparación al estudio previo, que fue de 8,3 años, y se vio que las pacientes presentaron disminución significativa de la velocidad de crecimiento y de la maduración ósea, observando un cambio en el Z-score de menos 2,84 de desviación estándar a menos 0,85 de desviación estándar. Y además reducía el sangrado vaginal. Entonces tendría efecto dual en nuestros objetivos como primario y secundario del tratamiento de la pubertad precoz periférica en este síndrome. Otro medicamento es el fulvestrant, que se ha estudiado, es un antagonista del receptor de estrógeno. La verdad es que es un antagonista puro del receptor de estrógeno. En el 2012 se publicó un estudio donde se vio que, se evaluó el uso del medicamento de forma prospectiva en 30 niñas con el síndrome de McCune-Albright y pubertad precoz periférica a dosis de 4 miligramos kilo día intramuscular por 12 meses. Hago notar que intramuscular es, hay que recalcar que es intramuscular, no existe presentación oral, lo cual hace quizás poco aplicable al paciente mismo el indicar un tratamiento por largo periodo y usando esta vía de administración. En cuanto a los resultados, se vio que la mediana de los días de sangrado vaginal disminuyó de 12 días por año a 1 día por año, lo cual es estadísticamente significativo, y también las tasas medias de avance de la edad ósea disminuyó de 1,99 antes del pretratamiento, a 1,06 durante el tratamiento. No ocurrieron cambios significativos en los volúmenes uterinos u ováricos. Pero repito, la precaución que hay que tener es que es un medicamento que está disponible en forma intramuscular, aunque sí tiene una eficacia demostrada. Y por último, este grupo de medicamentos, que son las progestinas, los antiandrógenos y el ketoconazol, son medicamentos que también se han evaluado en el manejo de la pubertad precoz periférica en síndrome de McCune-Albright, pero son series de casos mucho más pequeñas. Las progestinas, como la medroxiprogesterona, es hábil de detener el sangrado vaginal, es una serie de solo 5 casos. La ciproterona, que es un antiandrógeno, también detiene el sangrado vaginal, pero no es útil para reducir el aumento progresivo de la edad ósea. Y el ketoconazol reduce el sangrado vaginal, pero tampoco, tiene como eventualidad que no detiene el crecimiento ovárico en estas pacientes. Además del tratamiento farmacológico, se ha planteado el tratamiento quirúrgico, en este caso lo que se realiza es una quistectomía laparoscópica, pero la verdad es que no es el manejo habitual, se reserva solamente para las niñas que presentan complicaciones. ¿Y cuáles complicaciones? La torsión ovárica es la más frecuente. Por lo tanto, no es una indicación de rutina, dado que si se extrae un quiste o el ovario unilateral, el del contralateral tiene alto riesgo de recaída. Y en las mujeres adultas, obviamente o idealmente con fertilidad completa, se ha visto que mejora la regularidad menstrual y el dolor abdominal en caso de que quiera usarse como tratamiento. Entonces, hay una tabla de resumen mencionando entonces que en las niñas las opciones de tratamiento
para pubertad precoz periférica y síndrome de Magnum-Albright son los inhibidores de aromatasa como un medicamento de primera línea. Obviamente hay que escoger los que tienen más evidencia, que son los de tercera generación. Y dentro de los dos que mencionamos de tercera generación, el anastrozol es el que tiene menos evidencia por sobre el letrozol. Y que el tratamiento es inefectivo, te puede asociar o reemplazar el manejo, o sea, agregar al inhibidor de aromatasa el ketoconazol. Casi siempre se suele indicar asociado más que reemplazándolo por el segundo. Ahora, en cuanto al tratamiento y cómo se presenta la pubertad precoz periférica en los niños, dijimos que era una manifestación más rara, que alcanzaba un 10 al 15% de los pacientes masculinos con síndrome de Magnum-Albright. Ocurre secundario a un crecimiento testicular, que es unido bilateral. Este macroorquidismo o crecimiento testicular en el fondo se debe a una hiperfunción autónoma de las células de Leydig, o sea, del testículo, secundario a una hiperplasia de las células de Sertoli y a las células de Leydig, y eso es lo que lleva a la testotoxicosis. Por lo tanto, las gonadotrofinas se mantienen en rango prepuberal porque es solamente una hiperfunción a nivel testicular. La testosterona se mantiene en rango prepuberal, o sea, a medida que la hiperplasia genera testosterona, la testosterona nos cambia de rango prepuberal a puberal, y eso es lo que va a explicar la sintomatología que vamos a ver en el paciente, como es aceleración del crecimiento, aparición de vello axilar y púbico, acné y comportamiento hipersexual. Los pacientes también pudiesen presentar lesiones como microlitiasis, por lo tanto, una ecografía testicular en estos niños nos puede revelar lesiones hiperecogénicas o hipoecogénicas, pero ese no es el objetivo de la presentación. En cuanto al manejo farmacológico que se ha estudiado en los niños, la verdad es que los objetivos del tratamiento siguen siendo los mismos que habíamos visto en niñas, detener en este caso la androgenización y detener la aceleración de la edad ósea para prevenir el cierre precoz de los cartílagos de crecimiento y mejorar nuestro pronóstico de talla adulta. Pero hay datos limitados porque los casos son menos, como habíamos dicho. Son menos los casos reportados. Entre las opciones que tenemos está los bloqueadores de receptor de andrógeno, y acá uno de los más estudiados es la espironolactona. Tenemos un estudio realizado en 1999 con 10 niños, donde se vio que no había datos publicados sobre la talla adulta que alcanzaron estos 10 niños, pero que sí el tratamiento asociado con un inhibidor de aromatasa logró estabilización de la edad ósea, lo que es bastante bueno y cumple nuestro objetivo de tratamiento, pero se vio que el 100% de los pacientes presentaba activación central de la pubertad. Y hay que recordar los efectos adversos de los inhibidores de aromatasa de primera generación, como la testosterona, que son el dolor abdominal, la cefalea, diarrea y la hipertensión, que puede ser muy significativa. Y bueno, la espironolactona también presenta efectos adversos, como son la molestia intestinal, cefalea, la hipercalemia. Otro estudio, o sea, otros medicamentos evaluados en los niños, dentro de este grupo de bloqueadores de receptor de andrógeno está el ketoconazol. En un estudio publicado en 2005, incluyó 5 niños. Se vio que los pacientes tratados con el ketoconazol a dosis alta, que era de 15 a 20 miligramos por día, tenían una talla adulta acorde con la talla genética y no hubieron casos de activación central de la pubertad precoz, o sea, de la pubertad. Sin embargo, como las dosis eran altas, ellos concluyen que la hipertransaminasemia se presentó de forma frecuente. Ahora, en el 2008 se evaluó otra serie de casos, pero con dosis más bajas de 10 miligramos por kilo día, y si bien los efectos adversos no se reportaron, se vio que también el beneficio era menor en el fondo. Acá el 40% presentó activación central de la pubertad, pero la eficacia fue modesta, con menos de un 50% de los pacientes alcanzó la talla adulta acorde a la talla objetivo genética. Entonces ahí hay que, en caso de que se decida usar, hay que poner en la balanza cómo responde el paciente en cuanto a los efectos adversos y versus los objetivos de tratamiento que nos vamos planteando. Otros manejos, o sea, otros medicamentos que se han evaluado en niños, está la ciproterona, a dosis de 20 miligramos por metro cuadrado día. La ciproterona, la verdad es que se puede usar como un antiandrógeno, se puede usar solito o asociado con inhibidores de aromatasa, y cuando se usan tanto la ciproterona como los antiandrógenos solos en general, se ve que presenta una eficacia modesta en cuanto a disminuir la velocidad de crecimiento y la aceleración de la edad ósea,
por lo general la recomendación es usarlo en conjunto con un inhibidor de aromatasa. Y estos estudios en conjunto, la verdad que se han evaluado como varias combinaciones, por ejemplo, el anastrozol con ciproterona, la bicalutamida con el anastrozol, y estas combinaciones han demostrado mejores resultados, tanto en reducción de la velocidad de crecimiento como en la reducción de la aceleración de la edad ósea. Y los estudios son variables en cuanto a que el porcentaje fluctúa alrededor de un 40 o un 50% de pacientes que, pese a tratarse de forma asociada con antiandrógenos más inhibidor de aromatasa, presentan de todas formas una sensibilización central y por lo tanto una activación central secundaria de la pubertad precoz de estos pacientes. Entonces, aquí una tabla resumen de las opciones de tratamiento en niños con pubertad precoz periférica y síndrome de McCune-Albright. Podemos decir que los datos son más limitados. Las opciones de tratamiento incluyen una combinación de bloqueadores de receptores de andrógenos, como pueden ser la espironolactona, la flutamida, la ciproterona, pero junto con un medicamento que interfiera con la síntesis de esteroides sexuales, como pueden ser el ketoconazol o el grupo de los inhibidores de aromatasa. Y obviamente faltan estudios mayores. Y si ocurriera progresión a pubertad precoz central, se puede adicionar un análogo de GnRH, al igual con las mismas indicaciones que tendría en un paciente que de forma primaria debute con una pubertad precoz central. En cuanto al manejo quirúrgico, ahora en niños, lo mismo, los datos son escasos, pero se sabe que la patología que provoca toda la alteración es benigna, porque se debe a una hiperplasia, por lo tanto la cirugía no es de rutina, se reserva solamente para lesiones de crecimiento rápidamente progresivo o que tengan lesión focal invasiva en el examen ecográfico. Y acá coloco, solo para mencionar, los análogos de GnRH, que es transversal su uso tanto en niños como en niñas, con pubertad precoz periférica secundaria, y síndrome de McCune-Albright, que presentan una sensibilización secundaria del eje hipotálamo hipófisis gonadal. En estos casos, las consideraciones de su indicación son las mismas que en la pubertad precoz central en niños o niñas. Entonces, como resumen, en toda niña que tiene síndrome de McCune-Albright en toda niña que presente que tiene síndrome de McCune-Albright o sospecha, debemos realizar una evaluación gonadal rutinaria. ¿Qué debe incluir esa evaluación gonadal? Historia y examen físico dirigido pensando en pubertad precoz periférica, porque es súper frecuente. Y agregar a esa evaluación revisión de la curva de crecimiento y siempre edad ósea. Si tiene antecedentes clínicos de pubertad precoz, como son desarrollo mamario, sangrado vaginal, signos de estrogenización en el tiempo precoz, en el fondo acá en este paper de 2019 menciona 6-7 años, pero antes de los 8 años, tenemos que realizar medición de LH, FSH, estradiol y una ecografía pélvica. Ahora, la ecografía pélvica nos puede mostrar un quiste ovárico y en ese caso es probable nuestra pubertad precoz en la paciente, pero si la ecografía estuviese normal, no descarta en el fondo la sospecha de pubertad precoz, sobre todo si tenemos los exámenes anormales o los criterios clínicos presentes. Si la paciente no tiene antecedentes de desarrollo mamario ni sangrado vaginal y o signos de estrogenización genital de forma precoz, de todas maneras hay que realizar una radiografía de edad ósea. Y ahí tenemos dos opciones: la radiografía de edad ósea normal, acorde a su edad cronológica, y en ese momento la paciente presenta ausencia muy poco probable una pubertad precoz periférica asociada al síndrome de McCune-Albright, pero queda en seguimiento. Y si tiene una edad ósea acelerada, tenemos que plantear una posible pubertad precoz periférica de forma subclínica, y también estamos obligados a investigar otras causas o endocrinopatías que adelanten la edad ósea, como son el hipertiroidismo y el exceso de la hormona de crecimiento, como habíamos mencionado. Ahora, si ya tenemos nuestro paciente con el diagnóstico establecido de una pubertad precoz, debemos ver si es una niña con una edad ósea adelantada mayor a 2 años o no. ¿Por qué? Porque en esto se basa nuestro objetivo principal del tratamiento. Si tiene una edad ósea adelantada mayor o igual a 2 años, debemos iniciar tratamiento de primera línea con letrozol 2,5 miligramos al día, que es nuestro inhibidor de aromatasa de tercera generación.
Y si el letrozol fuese inefectivo en el seguimiento de la paciente, añadimos tamoxifeno. En realidad la guía recomienda que se puede añadir o sustituir tamoxifeno. Ahora, si la paciente tiene una pubertad precoz que se centraliza de forma secundaria, debemos agregar al manejo análogo de GNRH, como se usa de forma habitual en las pubertades precoces centrales. Si la edad ósea no está avanzada más de 2 años, esta guía del 2019 recomienda que el paciente pudiese quedar solamente en seguimiento, y el seguimiento hay que hacerlo súper estricto, vigilando la edad ósea, la curva de crecimiento, historia de examen físico periódico, no más allá de 6 meses, y la toma rutinaria de exámenes de laboratorio no la recomienda, sino que en base a los cambios clínicos que vayan apareciendo. Y acá hay un intermedio que describe la literatura, que en el fondo es en las pacientes que presentan sangrado uterino intermitente, porque esto pudiese ser un criterio para tratar, pero la verdad es que hay que analizar caso a caso, dado que como la producción de estrógenos es intermitente, el sangrado uterino también suele ser intermitente y muchas veces es una frecuencia muy baja. Entonces, eso se evalúa caso a caso. Ahora, en el caso de pubertad precoz periférica, en un paciente con síndrome de McCune-Albright, niño, lo que debemos hacer es lo mismo: historia completa, examen físico dirigido, el examen físico, un examen testicular bien acucioso para evaluar el tamaño, revisar lo mismo que revisábamos en las niñas, curva de crecimiento, revisión de la edad ósea, y acá medimos exámenes que son la LH, FSH, la testosterona, y solicitamos una ecografía testicular. El paciente puede presentar una ecografía alterada y con los testículos aumentados de tamaño. Ahí hablamos de una probable alteración gonadal asociada al síndrome de McCune-Albright. Podemos tener una ecografía normal, pero con los testes aumentados de tamaño, y ahí estamos en el mismo escenario. O podemos tener una ecografía completamente normal y un tamaño testicular también normal. Entonces, en este último caso, es probable que no tengamos una alteración gonadal asociada al síndrome, pero en los otros 2 casos anteriores sí hay que evaluar posible pubertad precoz periférica. Entonces, ahí aplicamos el resultado de los exámenes que solicitamos. Si el paciente tiene una testosterona elevada con edad ósea avanzada, es probable la pubertad precoz periférica asociada al síndrome de McCune-Albright. El paciente tiene los exámenes completamente normales y la edad ósea solamente es la única que está adelantada por más de 2 años, debemos excluir las otras endocrinopatías que adelantan la edad ósea, al igual que como lo hacíamos en las niñas, que es el hipertiroidismo y el exceso de hormona de crecimiento. Ahora, si ambas patologías las descartamos, es posible que se trate de una pubertad precoz subclínica. Y si el paciente presenta sus exámenes completamente normales y no hay adelanto en la edad ósea, es adecuada a su edad cronológica, ahí no es planteable una pubertad precoz asociada a síndrome de McCune-Albright. Y en cuanto al tratamiento, entonces, lo mismo, tenemos que evaluar si ya dijimos que el paciente presenta una pubertad precoz, ver cómo está su edad ósea. Si esta edad ósea está adelantada de forma significativa, que son mayor o igual a 2 años, tenemos que ofrecer tratamiento para preservar, o sea, para evitar el adelanto progresivo de la edad ósea y mejorar nuestra predicción de talla adulta. El tratamiento de primera línea es el inhibidor de aromatasa a dosis de 2,5 miligramos al día, asociados con antiandrógenos. Y acá no hay una guía por la escasez de datos, pero en el fondo, dentro de los antiandrógenos podemos usar la espironolactona, la diclamotide, varios. Y si este paciente nos presenta de forma secundaria una pubertad precoz periférica central, pubertad precoz que se centraliza de forma secundaria, debemos ofrecer análogos de GNRH. Y en el seguimiento, obviamente ir evaluando edad ósea, curva de crecimiento, historia de examen físico completo y los exámenes bioquímicos y ecografía testicular según la evolución. Si la edad ósea no estuviese adelantada de forma significativa, es decir, menores a 2 años, le podemos ofrecer al paciente solamente seguimiento. Si el paciente, por su parte, tiene solamente alteraciones ecográficas, tenemos que hacer un seguimiento súper estricto con ecografía testicular cada 6 a 12 meses. En realidad la frecuencia no está como bien establecida, pero en este seguimiento, si aparece una lesión única o que va creciendo, ya habría que considerar biopsia de esa lesión, o sobre todo si, no a la ecografía, pero al examen físico encontramos una masa palpable, también ofrecer biopsia de esa lesión al paciente. Entonces ya lo
hablamos, pero solo para recalcar, que el seguimiento de la pubertad precoz periférica en síndrome de McCune-Albright, ya sea que los pacientes tengan el diagnóstico o estén en tratamiento, o sea, estén en tratamiento o solamente tengan el síndrome, debe enfocarse en muchas cosas que son netamente clínicas, como son velocidad de crecimiento y los signos de pubertad precoz. ¿Ya? Y por otra parte, la edad ósea. Lo importante es que la edad ósea puede hacerse anual cuando el paciente no tiene signos de pubertad precoz periférica, pero si tiene signos de pubertad precoz periférica o la edad ósea está alterada, adelantada de forma significativa, que estos son 2 o más años, la periodicidad con la que debo repetir el examen, tanto en niñas como en niños, es cada 6 meses, no más que eso. Entonces, como conclusiones, el síndrome de McCune-Albright debe considerarse como un diagnóstico diferencial de pubertad precoz periférica en ambos sexos, aunque es más frecuente en mujeres. Los objetivos del tratamiento son prevenir el avance de la edad ósea y, por ende, el compromiso de la talla adulta. Como opciones farmacológicas en niñas tenemos el inhibidor de aromatasa de tercera generación como primera opción, que es el letrozol, solo o asociado con tamoxifeno, o el fulvestrant, teniendo en consideración que solo está disponible de forma, su presentación intramuscular inyectable. En niños, los estudios son menos categóricos. La recomendación es usar antiandrógenos, como pueden ser la espironolactona, con asociación a un inhibidor de aromatasa. Si en ambos sexos se presentara una pubertad precoz central de forma secundaria, lo debemos tratar con análogos de GnRH. Eso es la presentación. Muchas gracias, Mirta, por la presentación. Ahora iniciamos la sesión de preguntas, si es que hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Y voy a partir con 2 preguntas que están en el chat. La primera es de Marta Riaza de Viña, que pregunta si es que en los estudios que tú revisaste de pacientes que habían sido tratados con ketoconazol, ¿qué pasó con su función adrenal? ¿Pero qué pasó con quién? Me perdí. Con la función adrenal. El riesgo de insuficiencia adrenal en esos pacientes, si está descrito como efecto adverso en esos trabajos. La verdad es que las 2 publicaciones que revisé, que para ketoconazol, del 2007 y 2009, si no me equivoco, no venía mencionado como efecto. Lo que sí evaluaron era crecimiento del quiste ovárico y crecimiento del tamaño uterino. Ok. Y la otra pregunta del chat es, ¿cómo sería el seguimiento en una paciente que tiene el síndrome McCune-Albright, que tenga quistes ováricos, pero que no tenga ni pubertad precoz ni adelanto de la edad ósea? Ahí también nos podría ayudar Marce Menéndez, que la vi que estaba conectada en la reunión. La verdad que ese seguimiento clínico, sí, las publicaciones son enfáticos en que exámenes rutinarios como estradiol en el fondo no se recomiendan, dado que la funcionalidad es intermitente. Entonces podemos tener en un punto estradiol en rango puberal y en otro punto estradiol en rango prepuberal. Entonces el seguimiento es clínico con radiografía de la ósea y obviamente clínico buscando los signos de pubertad precoz como desarrollo mamario, botón mamario, sangrado uterino, aumento de la velocidad de crecimiento, y en la radiografía de la ósea ver adelanto significativo o no de la edad ósea. Y obviamente si aparece estos signos clínicos o se altera la velocidad de crecimiento, ahí realizar los exámenes de laboratorio correspondientes, pero no realizarlo solamente por los quistes ováricos, realizar los exámenes de laboratorio de rutina. Súper. Marce, no sé si tú quieres agregar algo. ¿No? ¿No quiere agregar nada? ¿Alguien que tenga alguna otra duda, algún otro comentario? Me Y en el gustaría caso... Ahí está, el doctor García. Sí, oye, mira, muy buena la presentación, Mirta, porque fue muy acotada, muy buena. Ahora, en cuanto al diagnóstico, en muchos niños tenemos la duda de ponerle el nombre de McCune-Albright porque no tienen mancha café con leche, al menos ninguna importante, no tienen quiste óseo y nunca se confirma proteína G en la sangre, por lo menos, que es el lugar que uno puede hacerlo más frecuentemente. Entonces, son McCune-Albright que no se han logrado confirmar o hay también quistes ováricos funcionantes con bastante parecidos que son de otra naturaleza. Esa es la pregunta. Sí, doctor. La verdad es que la literatura dice que la utilidad de realizar el estudio genético
En sangre es muy bajo, es como máximo un 20%. Entonces, de la triada clásica, si están presentes 2 de las 3 manifestaciones, se recomienda como hacer el diagnóstico clínico, y en el caso de que tengamos solo una de las manifestaciones, uno tendría que realizar biopsia de la lesión, ya sea de la lesión de la displasia ósea o de la lesión de la mancha café con leche. Pero siempre queda la duda cuando no se presentan todos los criterios clínicos que uno esperaría, pero la verdad es que sí recomiendan que con 2 de 3 uno podría plantear el diagnóstico. Perfecto. ¿Qué pasa? Y lo otro, en el periodo que empieza la menarquia finalmente, después de seguir estas niñitas por harto tiempo, bueno, la experiencia mía es que es totalmente normal la menarquia, o sea, la regla, en ahí en adelante las menstruaciones son totalmente regulares, no tienen ningún trastorno, no tienen alguna, está descrito algún trastorno de las menstruaciones, un No, de trastorno. hecho, no estaba como estudio, como dato de una tabla, así como grueso, pero sí como opinión de los autores, era que la pubertad cuando se iniciaba de forma normal y progresaba de forma normal, y en la edad adulta sí se ve los sangrados irregulares y dolor, o sea, mayor frecuencia de dismenorrea, y también asociado a mayor frecuencia de infertilidad. Pero al menos en menarquia y los 2 años por menarquia no habría cambio respecto al resto de la población. Perfecto, gracias. Super. La Marce Menéndez no puede hablar porque está malo el micrófono, pero nos comentó acá en el chat que los quistes ováricos de las niñas con síndrome McCune-Albright, al igual que cualquier otro quiste ovárico, tienen más riesgo de torsión si es que son mayores a 5 centímetros. Así que ahí habría que tenerlo probablemente en un seguimiento un poco más estricto. Ahí estaba escribiendo. Sugiere un seguimiento ecográfico y sobre todo educar sobre los signos de torsión, como el dolor pélvico, y que habitualmente es asociado a vómitos. Así que tal vez esa precaución habría que tener si es que tiene presencia de quiste y si es que fueran más de 5 centímetros. Una pregunta. Marta, Sí, Marta. Pregunta. Hola, Sí. disculpa. Una pregunta, ¿qué pasa? Yo sé que no son muchos pacientes publicados para hacer estudios con o sin tratamiento, pero ¿cuál es la talla adulta final de los pacientes no tratados? Niñas, niños, ¿cuánta deviación estándar bajo la talla genética, digamos? Como para preocuparse realmente, sí que le quedan menos 2, menos de la talla genética, ¿qué es lo que te revisaste? Al menos de las publicaciones que revisé eran todas alrededor de menos 2,5 de deviación estándar. Y el tratamiento la mejoraba, es variable, pero la mejoraba hasta menos 0,9 de deviación estándar o incluso normal. Pero sí caería dentro de una talla baja, o sea, al menos 2 de deviación estándar negativo respecto a la talla objetivo genética. Gracias. ¿Algún otro comentario? Fernanda, tú que eres la encargada del paciente. Sí, yo quería hacer un comentario, solamente recalcando en el fondo que el espectro de manifestaciones clínicas de una pubertad precoz periférica y McCune-Albright también puede ser variable, porque clásicamente se presenta en el fondo con sangrado cíclico y no necesariamente una telarquía fluctuante, pero esta niña, a diferencia de la descripción clásica, esta niña no ha tenido sangrado cíclico, pero sí una telarquía fluctuante. Y de hecho en el año anterior le recomendaron tratamiento de frenación con análogos de GnRH a esta paciente y la mamá no se la quiso dar y acudió nuevamente un año después para una segunda opinión. Así que es súper importante en el fondo como ir juntando todos los elementos de la progresión de una verdadera pubertad precoz periférica, en el fondo de que uno ve los cambios secuenciales y obviamente después de tanto tiempo con Turner 3 uno esperaría que el eje de la pubertad, si fuera una pubertad verdaderamente precoz central, estuviera activado el eje de la pubertad, y en esta paciente claramente era una pubertad precoz periférica. Y lo otro, recalcar en cuanto a la pregunta que hicieron del quiste de ovario, si hay un quiste de ovario que en fondo es funcional, pero si no existe manifestaciones clínicas de estrogenización como sangrado cíclico o bien una telarquia y solamente existe quiste de ovario y no existe además un adelanto de la edad ósea mayor a 2 desvío estándar, el algoritmo en el fondo de diagnóstico de una pubertad precoz periférica de McCune-Albright descartaría como fuera unlikely, pero obviamente esa paciente requiere seguimiento. Pero si hay una paciente que tiene quistes de ovarios funcionales y no hay telarquia y tampoco hay sangrado cíclico y solo tiene una edad ósea mayor a 2 desvío estándar, podría ser como una pubertad precoz periférica subclínica. Eso.
Y te quería preguntar si alguien ha utilizado alguna vez fulvestrant o tamoxifeno, no solamente inhibidores de aromatasa, porque el objetivo de esta paciente, a diferencia de las otras, no es frenar el sangrado cíclico, ¿no es cierto?, sino evitar el adelanto de la dosis. Sabemos que los inhibidores de aromatasa están aprobados, pero ¿alguien ha utilizado alguna vez fulvestrant? Porque este tiene un efecto antagónico, ¿no es cierto?, directamente a nivel del receptor de estrógeno, por lo tanto, podría ser tan eficaz como los inhibidores de aromatasa para disminuir el adelanto de la edad ósea. Claro, el único inconveniente es intramuscular, pero no sé si alguien tiene alguna experiencia en utilizar ese medicamento. Yo no, por lo menos, y en el chat nadie se ha manifestado tampoco que sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Claudia dice acá, yo usé tamoxifeno en una niña desde los 8 años. Claro, tamoxifeno vía Claro, y el tamoxifeno lo oral. utilizó porque seguía sangrando a pesar de utilizar los inhibidores de aromatasa, o ¿por qué? Porque en fondo mi duda es que en esta paciente lo oral nomás, no sangró más. Pero era porque no respondió a los inhibidores de aromatasa el sangrado, o porque la edad ósea se siguió adelantando, o no sé. En ese tiempo no había... Ah, ok. Súper. Dice oral y no sangró más. Claro, y en ese tiempo no había inhibidores de aromatasa, así que utilizó tamoxifeno. Ok. Muchas gracias. Eso. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos la reunión de hoy. Agradecemos a Mirta, a Fernanda y a todas las personas que se conectaron y los dejamos invitados para la próxima semana.